presidente de la República, el padre de la criatura. Ah, bueno, la de fachada azulita. Esa es la que carga a lo largo y ancho del país. Presidente, muy buenos días, bienvenido a Frente a los Reporteros. Buenos días, Miguel Ángel. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te has portado? Muy bien todo este tiempo. Lo que quiero precisamente es sobre su comportamiento después de la campaña que no hablábamos. Yo me porto como siempre. Qué bien. Bueno, vamos entonces a iniciar, presidente, abriendo esta conversación. Vino con las botas puestas y el sable desenvainado, ¿no? Todo el tiempo. Dispuesto como todo el tiempo a tener una conversación oportuna, ¿verdad? Yo creo de verdad que ese sable desenvainado, que es el sable de la lucha por un pueblo, más nunca habrá que envainarlo, porque hay mucho que hacer. Bueno, presidente, hoy justamente se está cumpliendo un año de aquella victoria electoral en la cual la mayoría del pueblo lo ordenó a usted presidente de la República. Dijo que Hugo Chávez fuese quien lo gobernara por los próximos años. No obstante, yo le pregunto, ¿no cree usted que buena parte de esa población hubiese querido llegar a esta fecha aniversario 6 de diciembre con más cosas en las manos, con más logros en las manos de gobierno, con mejores soluciones en sus manos? Mira, en primer lugar, habría que reconocer a un año de la gran victoria bolivariana, revolucionaria de 1998, que aquello fue un combate político como nunca se había visto en muchos años en Venezuela. No olvidemos nosotros que ahí se unieron Acción Democrática, COPEI, Convergencia, Proyecto Venezuela, y todos apoyados por todos los factores de poder. Los factores de poder que han convivido, que convivieron con estos 40 años de degeneración política. Es decir, me refiero a factores económicos. Algunos medios de comunicación se alinearon y sin embargo fueron barridos. ¿Por qué? Por la fuerza de un pueblo, por la moral de un pueblo. No se dejó al pueblo confundir con aquella campaña salvaje, que si el comunismo, que si íbamos a expropiarle a todo el mundo. Ahora, tú me preguntaste algo en torno a logros. ¿Por qué no hacemos una comparación rápida acerca de lo que decían algunos factores el año pasado? Aquí se decía que Venezuela iba prácticamente a desaparecer si yo ganaba las elecciones, que el dólar se iba a disparar, bueno, a 1000 bolívares por dólar el cambio, que se iban a ir las reservas internacionales, que la estrategia petrolera iba a fenecer en nuestras manos, que las tasas de interés se iban a disparar no sé a cuánto, que íbamos a hacer control de cambio, que se iban a ir las inversiones internacionales, y sin embargo hoy, fíjate tú, la inflación está en 18.1, el acumulado de este año, el mínimo de los últimos 13 años. Las reservas internacionales están pasando los 15.000 millones de dólares. Las inversiones internacionales han crecido 30% este año en relación con el año pasado. Las tasas de interés cayeron de 80 a 30 y tanto por ciento en promedio. El control de cambio ni se presentó, ni la devaluación. El cambio y la estabilidad se ha mantenido en base a la política de las bandas cambiarias. El petróleo, bueno, sobrepasó los $20 el barril en función de una estrategia de recorte muy firme. Es decir, en lo macroeconómico aquí ha habido un proceso positivo. Pero ya que usted abre fuegos, presidente, en la explicación de los logros macroeconómicos, recordemos que esa inflación, ese control relativo de la inflación, tiene gran justificación en el hecho de que este año hemos tenido una tremenda recesión en que ha caído el consumo en niveles dantescos realmente. Cuando hablamos incluso de la situación cambiaria, la gente de Fedecámaras ha dicho, caramba, en este estado de recesión, en este estado de espasmo económico, si bien este año se ha mantenido, entre otras cosas, porque este gobierno ha contado con una recuperación importantísima de los ingresos, gracias a la recuperación de los ingresos petroleros, el próximo año tendríamos que ir a una devaluación importante, lo dicen por ejemplo los analistas de Fedecámaras. Y en fin, bueno, eso de una u otra forma no coloca una nube gris sobre... Bueno, yo creo que esos analistas dijiste de Fedecámara, dijiste, ¿no? Sí, analistas. Lo dijeron en la víspera, bueno, Vicente Brito, Pedro Carmona Estancia, bueno, la gente es que ellos siguen diciendo lo mismo. Ellos no son... Que la caída de las tasas de interés, por ejemplo, realmente benefició a la banca, que redujo su encaje, que se benefició allí y que no se ha recuperado por allí, por ejemplo, el acceso a los créditos, presidente. ¿Vas a hablar tú o hablamos los dos? Usted, hablamos los dos. Ok. Si me deja yo te respondo la primera intervención, porque ya tienes dos acumuladas. Pues. Adelante, presidente. Ok, entonces, se sacó la Constitución, libertad de expresión.
Mira, tú hablaste primero de una cosa, te voy a responder la primera. Ajá. Y cuando te decían los analistas de fe de cámara, es que porque siguen diciendo lo mismo. Y te iba a decir que son poco originales también. Siguen pronosticando una catástrofe, siguen pronosticando control de cambio. Yo los leo y me río, porque se han equivocado, se siguen equivocando y se seguirán equivocando, porque sus apreciaciones son eminentemente subjetivas, sesgadas. Pareciera que no analizan la realidad, bueno, con variables firmes y sólidas de lo que aquí está pasando y cuáles son las tendencias del asunto económico. Lo que tú decías son algunas de las reflexiones que yo he leído en prensa, en televisión, sí, de estos analistas que se han equivocado en los últimos años. Los que decían, por ejemplo, que la inflación se iba a disparar este año al 100%, ahora dicen, bueno, que la caída de la inflación, tú decías relativa, bueno, cayó está en 18.1. El control relativo. Es el mínimo en 13 años, ¿no? Tú le pones el relativo, pero no es tan relativo. No es tan relativo. La sumatoria de este año es la mínima, te repito, a todos los venezolanos de 13 años. Ahora, fíjate tú, que ahora los que tratan de sobredimensionar la recesión y decir que la caída de la inflación se debe fundamentalmente a eso, pareciera que olvidan que en los últimos años Venezuela está en recesión desde hace varios años. Y aquí ha habido recesión igual o peor a la de este año, al mismo tiempo que ha habido procesos inflacionarios de 80%, de 100%, así que ese no es el factor fundamental. Nosotros hicimos un recorte de presupuesto, nosotros redujimos el Estado, nosotros empezamos a aplicarle la lupa a todos los proyectos pequeños, medianos, de orden nacional, de orden local, y empezamos a recortar gastos. Recogimos, tú recuerdas, comenzando el gobierno, yo mandé a recoger más de 500 guardaespaldas, más de 500 vehículos que estaban en manos por allí de políticos, de familiares, celulares, teléfonos interministeriales en fincas y en casas de amigos y familiares de gente que pasó por el gobierno. Era un relajo, hemos puesto orden, eso no tiene importancia, por supuesto que la tiene, y muchísima por el ejemplo y por la disciplina. Otro elemento importante para el abatimiento de la inflación este año fue el Fondo de Estabilización Macroeconómica. Nosotros no caímos en la tentación de todos los gobiernos anteriores. Cada vez que subía el petróleo, comenzaba otra vez el derroche y el gasto público sin ningún tipo de control. Es decir, que usted está satisfecho con lo que pudiera mostrar hoy en las manos a los venezolanos, claro, luego de un año de esa victoria. Claro, no solo en lo económico, estamos hablando de lo económico. Claro, aquí no hay milagro. Claro, pero lo laboral, por ejemplo. Aquí no hay milagro. Estamos saliendo apenas de un modelo neoliberal salvaje que ha destrozado la microempresa, la pequeña empresa, la mediana empresa. Esas tasas de interés del año pasado a más de 100% quebraron al país. Las tierras están casi todas abandonadas. Estamos reajustando la economía para un relanzamiento. Estoy seguro que será el año 2000, pero claro que ese no es el más grande de los logros en este año que hoy se cumple. Hoy se cumple un año de aquella victoria. Ahora, el más grande de los logros es en el orden político. Hemos iniciado una revolución política en paz. Referéndum nacional, el decreto presidencial del referéndum el 25 de abril, elecciones a constituyente, se instaló la constituyente, en 100 días se hizo esta constitución que yo no dudo en calificarla en la más avanzada del continente americano y de las mejores del mundo, y ahora estamos a las puertas de un referéndum, el segundo de nuestra historia, y la vamos a aprobar por una absoluta mayoría. Ese es un gran triunfo político. Antes de pasar, presidente, a hablar del asunto estricto de la Constitución, del sí, de la lucha que está planteada ahora a escala nacional con niveles de pugnacidad muy importantes, yo quisiera concluir este asunto de los logros que exhibe usted luego de aquella gran celebración del 6 de diciembre de la gente que lo siguió a usted como opción electoral. Le hablaba del asunto laboral y tengo que pasar por revisar cosas como 2 millones de desempleados, 4 millones de empleados en el sector informal, es decir, buhoneros exactamente, el auge del desempleo en términos reales numéricos en 500.000 en 1999 y la cuasi paralización de lo que son esos programas recuperadores de estos niveles, ¿no? Digo yo, de los niveles de trabajo, de los niveles de empleo. Y usted decía, en estas condiciones Venezuela es definitivamente ingobernable. Yo le pregunto, ¿por qué es ingobernable? Deme un ejemplo, presidente, porque usted tuvo una ley habilitante, usted ha tenido una recuperación de ingresos muy importantes gracias a los ingresos petroleros este año. ¿Dónde es que está la ingobernabilidad del país?
Fíjate tú que hablabas del desempleo, de no sé cuántas cifras de desempleados. Este año hemos estado activando y prendiendo algunos motores para recuperar el empleo. Y por supuesto, Venezuela viene de una caída económica de 20 años. 20 años de caída de la inversión pública y privada, más bien una desinversión. Hemos estado deteniendo como una avalancha, una caída, pero es terrible y nefasta. Además, la caída del ingreso petrolero el año pasado fue bestial, producto de la estrategia equivocada del gobierno anterior de inundar el mercado. Y bueno, el barril de petróleo llegó hace un año estaba por $7 el barril cuando ganamos nosotros las elecciones. Todo eso se vino abajo. El empleo, empezaron a cerrar pozos petroleros, el recorte petrolero necesario también afectó el empleo. Ahora, nosotros hemos activado, mira, el Plan Bolívar 2000, un plan social de gran envergadura que nos ha permitido paliar el hambre, la miseria, el desempleo. Hemos creado el Fondo Único Social que anda por todas partes creando microempresas. Hoy voy a entregar, por cierto, a mediodía, un grupo de 100 créditos del Fondo Único Social y el Banco del Pueblo. Hemos creado el Banco del Pueblo, eso no existía hace un año. Y eso es fundamentalmente para luchar contra la pobreza y para crear empleo. Hemos activado hace apenas 3 días un plan de empleo rápido que va a generar empleo en estos últimos días del año y los primeros del 2000, más de 190.000 empleos en todo el país, manejado a través del Plan Bolívar 2000. Así que estamos enfrentando la tremenda catástrofe con muchas iniciativas y allí vamos poco a poco reactivando la economía y vamos hacia un despegue económico el próximo Más de, año. No tengo la menor más de duda. 190.000 empleos Sí, ustedes. en esta última semana. ¿Usted recuerda cuando hace aproximadamente un par de meses habló de la emisión de los bonos de la construcción por 200 millardos de bolívares? Eso se retrasó justamente en un par de meses. Y hablaba con la gente de la Cámara Venezolana de la Construcción en estos días y nos decían que esa emisión se redujo prácticamente a la tercera parte, con lo cual el impacto de recuperación de empleos también sería apenas una tercera parte de lo que se había dicho inicialmente. Cuando usted habló del plan de viviendas, recuerda aquellas casitas baratas de 4 millones de bolívares, confortables, grandes, bien buenas además. Se habló de 60.000 este año. Esta gente nos decía que si acaso para febrero tendríamos concluidas 20.000, con lo cual también la previsión de recuperación de empleo sufrió una baja significativa. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Creo que tienes mala información, a lo mejor tienes los mismos asesores de Fedecámara, quizás lo tienes tú. Mira, fíjate, primero te voy a decir lo siguiente, los 200.000 millones de bolívares, y te puedo traer el acta del Consejo de Ministros donde se aprobó 200.000 millones de bolívares en bonos. Y ese es otro de los logros que hemos tenido en materia económica. A ti que te gusta tanto ese tema. Aquí había hasta el año pasado un mecanismo perverso que eran los títulos de estabilización macroeconómico, los TEM, con rendimientos de 80 y 85%. Eso sí beneficiaba muchísimo a la banca y al gran capital, mientras el pequeño capitalista, el país nacional, se estaba secando. Los TEM bajaron a 20 y tanto % de rendimiento y casi han desaparecido en una estrategia concertada entre el gobierno, el Banco Central y la banca también, que ha empezado a colaborar. Y hemos sustituido los TEM por los títulos de la deuda pública nacional. Y estamos emitiendo bonos desde el Ministerio de Finanzas. Se han colocado, claro, los bonos no se colocan de un día para otro, los bonos, pero los bonos de los 200.000 millones de bolívares están colocados todos y ya están disponibles. Y si la Cámara de la Construcción quiere y desea utilizarlos, están a la orden. Así que creo que tienes unos asesores muy malos. No son mis asesores. Ellos están hablando del retardo de 2 meses, porque eso debió haber entrado en octubre, presidente, para que se generaran los empleos que habían proyectado. Yo no sé por qué se habla de retardo. La colocación de bonos no es de un día para otro. Uno anuncia una política. Nosotros firmamos un convenio en Miraflores. Fíjate tú cómo es la manipulación. Ahí no hay ningún retardo. Y la gente se confunde, por eso yo creo que es bien bueno aclarar las cosas, y ustedes, los medios de comunicación y los periodistas, deben informarse mucho mejor de los plazos y las cosas. Tú sabes cuál es el procedimiento que hay que seguir, engorroso, burocrático. Uno firma un convenio, yo firmé un convenio con la banca, la Cámara de la Construcción, el país lo vio. Después viene todo el permiso que tiene que dar el Congreso, todas las discusiones en el Congreso, que por cierto le quedan pocos días ya de vida, desaparecerá el próximo 15 de diciembre, después regresa eso al Consejo de Ministros, tiene que pasar por el Banco Central y luego se emiten los bonos, hay que vender los bonos, después que los bonos están vendidos y ya está disponible ese dinero en el Tesoro Nacional, se reúne de nuevo el Consejo de Ministros y tiene que informarle al Congreso que ya el dinero está disponible, y es cuando el Congreso aprueba, entonces ahora sí
que se vaya a invertir ese dinero. Eso está listo, así que no hay ningún retardo. Esos son lapsos normales, más bien salimos rápido de esto a pesar de las perturbaciones políticas de este Bueno, año. primera pausa que tenemos que hacer, presidente. Yo quisiera que nos hablara con mayor detalle luego de esta pausa sobre ese plan de empleo rápido, realmente, cómo se va a instrumentar, qué tipo de empleo va a ser, a través de qué organismo exactamente, los venezolanos que están ávidos de una respuesta a dónde deben ir realmente. Y aquí tengo la Asamblea Nacional Constituyente. Solo un detalle, fíjate, tú hablabas de las viviendas comenzaron, ayer por cierto entregamos, y me dio mucho gusto, debajo de un palo de agua entregar más de 80 viviendas, y viviendas, te repito, son viviendas, voy a repetirlo a los venezolanos, tú decías, unas viviendas dignas. No son esas cajitas de fósforos que han hecho alcaldes y gobernadores de una habitación y un bañito para una familia. No, 3 habitaciones, un baño, su comedor, cocina, un pedacito de terreno si quiere ampliarla más tarde, con techo de madera machimbrado y teja acabada completamente. 60.000 bolívares de cuota inicial y el costo de la vivienda es menos de 4 millones de bolívares. Eso fue ayer en Ejido, delante de ella, están las viviendas hechas. Hemos logrado completar, a pesar de la crisis y la falta de recursos, aproximadamente unas 20.000 viviendas, y el plan sigue, eso no se va a detener ni ahora en el mes de diciembre. Bien, aquí tengo la bolivariana, la que dicen los proponentes del no, que es militarista, centralista, estatista, presidencialista y que conduce al autoritarismo. Usted está aquí con la boca puesta y el sable desenvainado. Y para mí, yo le digo al mundo entero que esta es la mejor constitución del continente americano. Y por eso está aquí, para que nos explique punto por punto por qué. Tú vas a sacar todas las cosas esas que dicen los negativos. Y usted va a sacar todo lo que dicen los positivos. Que es la mayoría del país. Entonces va a estar bien interesante la parte del programa 80% por lo menos. Además, con relación a Maracaibo, Barquisimeto y Carabobo, vamos a tener a nuestros corresponsales allí participando en esta entrevista al presidente de la República. Ya venimos.